patrones de las velas japonesas. Ya conocemos bastantes características de las velas japonesas. Hemos aprendido a interpretar a las velas japonesas según su aspecto externo y sus sombras. Ahora veremos cuándo estas velas nos proporcionan, según su configuración o sus patrones, se le puede denominar también de este nombre, la continuidad o la variación de la tendencia. Como mismo nos las podían dar las figuras. Si ustedes se acuerdan, las figuras también nos brindan un cambio o una continuidad de la tendencia. Las velas, sus patrones, su configuración nos ofrecen también estas características, esta ayuda que son los patrones de velas de continuidad de la tendencia o de cambio de la tendencia. Y empezamos por los patrones de velas de la continuidad de la tendencia. ¿Qué son los patrones de velas de la continuidad de la tendencia? Los patrones de velas de continuidad de la tendencia son formaciones de velas japonesas que al agruparse indican que las posibilidades a favor de que la tendencia actual continúe son mayores que a que se revierta, o en otras palabras, que cambie su tendencia. Una característica clave para que exista un patrón de velas de la continuidad de la tendencia, muy sencillo, es que debe existir una tendencia formada o alcista o bajista, como lo podemos ver aquí en nuestro gráfico. ¿Ok? Entonces, ahora y veremos dentro de estos patrones de la continuidad de la tendencia dos tipos de patrones. El primero es de la continuidad alcista y de la continuidad bajista. Entonces, empezamos por conocernos con los patrones de las velas japonesas de continuidad bajista. Empiezo por decirles que existen muchísimas configuraciones de velas de continuidad y muchísimas de cambio de la tendencia. Pero hoy les mostraré solamente las que más se repiten. Les aconsejo para un trading disciplinado tener un folleto propio con todas las configuraciones. Al operar puedes mirar y comparar qué tipo de patrón se ha formado al cabo del tiempo y pueden ir acordándose de estas configuraciones. Los nombres en sí pueden no recordarlos, es muy difícil en realidad acordarse de todos estos nombres, pero las configuraciones poco a poco es necesario recordarlas. Entonces, yo no voy a hacer mucho hincapié en todos estos patrones de continuidad bajista como los otros que les van a seguir. Esto yo se los voy a dejar para cuando yo les transmita a ustedes el material de estudio que les transmitimos siempre después de la webinar, y ustedes lo pueden ir estudiando porque pienso que no tiene sentido ir explicándole cada una de ellas. ¿Ok? Bueno, en este cuadro pueden apreciar los patrones de la continuidad alcista, que, como lo indica su nombre, se producen en una tendencia alcista y proporcionan una continuidad en la misma, con distintos grados que se producen. Como lo pueden ver en todos estos ejemplos que le pongo aquí, existe una tendencia alcista y se producen patrones que lo que hacen es continuar la tendencia, como lo pueden ver. Bueno, ahora pasaremos a los patrones de velas de cambio de la tendencia. Y surge la pregunta, ¿qué son los patrones de velas de cambio de la tendencia? Las velas japonesas representan las huellas de la batalla
entre los compradores y los vendedores. Esto lo hemos dicho ya unas cuantas veces ya, pero bueno, se lo repito para que ustedes siempre vayan, o sea, se acuerden que es una vela. En una vela hay una batalla siempre, una batalla entre los compradores y los vendedores. Y esto siempre se produce en un determinado time frame, le decimos así en el idioma de los traders, en un determinado time frame. Y gracias a ellas podemos ver cómo las alcistas, por ejemplo, vencieron a las bajistas, como los osos se comieron a los toros, o como los compradores y vendedores acabaron empatando. Los patrones de velas son formaciones de velas que al agruparse dan mayor información de lo que representan individualmente una vela. Y como en los patrones de velas de continuidad, la primera condición para que exista un patrón de vela de cambio de tendencia debe ser la existencia de una tendencia propia. ¿Ok? Entonces, la segunda condición es que debemos respetar siempre que se produzca en un lugar importante. Estos patrones deben estar en lugares importantes. Acuérdense de eso también. ¿Lo ven aquí en el grafiquito? Aquí tenemos una resistencia acá arriba. ¿La ven? Y aquí tenemos patrones de velas de cambio de la tendencia. Pero aquí tenemos también, puede ser, algún patrón. Pero aquí no, 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 no. No debemos hacer trading aquí. Aquí debemos prestarle atención porque hay una línea de resistencia, un nivel de resistencia. Aquí es donde debemos hacer trading. ¿Ok? Entonces, un soporte o una resistencia en la confluencia de una o varias medias móviles con un oscilador. Son ejemplos que les doy cuando un patrón de velas puede chocar, como se dice, hacer una perforación o un rebote en un soporte, en una resistencia, o en varias medias móviles, o con un oscilador indicando una sobrecompra o sobreventa en un punto exacto de un patrón gráfico de cambio de la tendencia. Podemos ver un ejemplo en el gráfico que le he mostrado, cómo patrones de velas tocan o perforan esta resistencia y se produce un cambio de la tendencia. Bueno, entonces la tercera condición para un cambio de tendencia sería tener en cuenta el time frame en el que se está formando. Los patrones de velas de cambio de tendencia se pueden apreciar en gráficos de tiempo de 1 minuto, de 5, de 15, de 30 minutos, como lo pueden ver, de 1 hora, de 4 horas, de un día, de una semana, de un mes. Todos estos time frame los podemos trabajar en ellos en nuestras plataformas de MegaTrader. Aunque mi opinión siempre es que se debe trabajar en un time frame de 4 horas o diario. Es mi opinión, mi opinión. Pero bueno, siempre prestándole atención a la historia y a los time frames grandes. Mirar qué fue lo que sucedió, todas esas cosas. Siempre hay que analizarlo, todo. Cuanto mayor sea la temporalidad, más confiable es el patrón. Porque para su creación ha necesitado muchos más datos. ¿Ok? Claro está, por ejemplo, en una vela de un día, ¿se imaginan ustedes cuántas velas entran? ¿Mm? Entrarían, ¿cuántas? 6 velas. 6 velas de 4 horas, entrarían 24 velas de 1 hora y así. ¿Me entienden lo que les digo? ¿Ok? Entonces ahora pasamos a los tipos de patrones de velas japonesas
que existen dos tipos, cambio de cambio alcista y de cambio bajista. Estos son los tipos de patrones de velas de cambio de la tendencia. Cambio alcista y cambio bajista. Bueno, como pueden ver en su pantalla, les presento los principales patrones de cambio alcista más fiables que existen. Existen, como les vuelvo a repetir, existen muchísimas configuraciones de velas de cambio de la tendencia. Un ejemplo de este tipo de cambio de tendencia alcista bajista existen, si no me equivoco, alrededor de 44 tipos, se pueden imaginar, cerca de 44 tipos. Pero estas que yo les presento son los patrones que más se presentan, vamos a decir así, en la gráfica. Bueno, entonces ahora pasamos a los patrones, aquí, a los patrones de velas japonesas de cambio bajista. Y aquí en este otro cuadro podemos ver también a las configuraciones más fiables de velas japonesas de cambio bajistas. Y de nuevo les vuelvo a recomendar formar o crear un folleto con estas figuras de patrones de todas las configuraciones que hemos visto hoy, estudiarlas, repasarlas, para la hora de hacer trading, tener una idea de qué patrón tenemos delante de nuestros ojos.